parte de la historia de David, que incursiona en la vida pública de Israel, apareciendo en escena contra Goliat. El rey Saúl desconfía de que David pueda enfrentar a Goliat, que era un hombre muy grande, y le da su armamento a David, pero David no puede caminar, no puede hacer mucho con ese armamento, así que lo deja. Le dice: no, rey, yo no puedo ir con tus armas a pelear contra Goliat. Y vamos a entrar en materia ahí. Verso 40, primera de Samuel, capítulo 17. Amén. Y tomó su cayado, está hablando de David, en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, su alforja. Y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, hizo escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová, diga conmigo, Jehová te entregará hoy, diga hoy, en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda, diga conmigo, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa, diga conmigo, es de prisa, y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Amén y amén. Aleluya. Aleluya. Gracias a Dios. Bueno, el Señor nos quiere dar hoy unas armas. Hablábamos en estos días que las armas a las cuales nosotros tenemos acceso son armas espirituales. Pero a veces se nos olvida que como hijos de Dios tenemos acceso a armas superiores, armas de mayor poder. Aunque muchas veces esas armas son menospreciadas por las personas que no conocen a Dios. Así que si hay alguien que está en UCI, o si hay alguien que tiene un tumor, o alguien está pasando por una situación muy dura y muy difícil como un abandono, una traición, o alguien que perdió todo porque hizo quizás una mala gestión económica, o algo se ha levantado contra una familia y el asunto es de calamidad, nosotros los hijos de Dios echamos mano de lo que para nosotros es familiar. Debe ser familiar para ti y para mí, inmediatamente saber que las piedras que tenemos
y que Dios nos ha dado son las espirituales. Así que convocamos a oración. Le decimos a la familia y a esas personas: oremos, invoquemos al Dios del cielo. En el nombre de Cristo, hagamos que Papá Dios intervenga en esta situación y cambie esto que estamos enfrentando. Para nosotros eso debe ser lo normal. Nosotros estamos familiarizados con esas piedras, con esas armas espirituales, porque ya no somos del mundo, no somos carnales. Ahora nosotros tenemos acceso a las cosas del cielo, y las cosas del cielo nos ayudan a vencer en la tierra, lo espiritual. Pero quizás la gente que está involucrada, quizás tu familia, quizás gente del trabajo, de los negocios, no nos va a ver con buena cara cuando nosotros queremos usar las armas de Dios. Y quizás hasta menosprecien nuestra propuesta. ¿Qué, orar? ¿Qué, vas a pedirle a Dios que cambie esto? ¿Esta injusticia? ¿Que Él vuelva arrepentido? ¿Que ella vuelva arrepentida? ¿Que este cáncer se vaya? ¿Que esta maldición cese? Y las personas naturales van a menospreciar nuestras armas. Quizás hasta se burlen. No las van a entender porque no han nacido de nuevo. Y ellos querrán usar las armas naturales. Y quizás, como ellos no entienden de estas armas, usen las que tienen a mano, las que les son familiares, porque son naturales. Pero esas armas, nosotros sabemos, traen alivios temporales. No cambian la condición de tu corazón y el mío. No cambian la realidad de ese matrimonio, de esas vidas. No lo hacen. Simplemente están saliendo del atolladero en ese momento, pero no han arreglado el asunto de fondo. Las raíces están allí y eso pronto volverá a pasar. Nosotros sabemos eso porque hemos nacido de nuevo. Y nosotros tenemos acceso a las armas de Dios, que aunque el mundo no las valore, nosotros sí las valoramos porque sabemos quién nos la ha dado. Vienen del cielo para que tú y yo las usemos y venzamos en definitiva. Aleluya. Aleluya. Así que si tú y yo activamos las armas espirituales, ya no vamos a querer ni siquiera mencionar las naturales, el tarjetazo, la influencia o la cosa por debajo de mesa. O metiendo la fuerza o torciendo las cosas, o haciendo lo que no es debido, y tú y yo lo sabemos. Lo fácil, el camino corto, ya no lo vamos a hacer, porque ya estamos usando lo que para nosotros es familiar. Tenemos nuestras 5 piedras. Diga conmigo: yo tengo mis 5 piedras. Y las tengo que usar. Y eso fue lo que hizo David. David no pudo usar las armas convencionales de Saúl. Él tenía que usar sus armas, lo que él sabía usar. Y lo que tú y yo necesitamos aprender a usar son las armas de Dios. Porque si no, cuando tú estés en un atolladero y en un aprieto, vas a echar mano de lo que para ti es más familiar y más fácil. Y la pregunta será: ¿para ti qué es más fácil usar? ¿Lo natural o lo espiritual? ¿Para ti qué es más fácil usar? ¿Lo que es carnal o lo que es de Dios? Seguramente que será aquello con lo que tienes mayor familiaridad. ¿Vas a usar la maña? ¿Vas a manipular? ¿Vas a maquillar las cosas? ¿Vas a tratar de salirte por un costado pero sabes que no es verdad? ¿O vas a enfrentar eso con las armas de tu papá? Porque esas sí son definitivas. Va a doler, me va a costar, pero sé que al final yo voy a salir bien de eso y será definitivo. Aleluya, aleluya. A eso estamos llamados. Familiarízate con las armas de papá. David tomó sus 5 piedras y dijo: no voy a usar otra cosa. No voy a usar la espada del rey, no voy a usar su coraza, no voy a usar las cosas de ellos, voy a usar las cosas que mi papá me ha enseñado a usar. Y Dios quiere que nos familiaricemos con sus armas. Y una de esas armas, la primera piedra, podría ser la oración. De hecho, es la primera porque con ella nos comunicamos con papá. Y David sabía quién era su papá. Y Dios había puesto en el corazón de David la convicción: ese gigantón no va a arruinar los planes que yo tengo para tu pueblo y para tu vida. Así que cuando tú y yo tenemos comunión con papá, tenemos oración cotidiana
diaria, suficiente, nosotros desarrollamos confianza en Él y Él pone sus impresiones en nosotros. Tú sabrás qué es lo que Dios tiene para ti y tu familia y vas a tener la suficiente confianza como para ir a enfrentar cualquier reto, porque sabrás que papá está contigo. Así que Él tenía claro el asunto. Así que tu primera piedra y mi primera piedra es comunión, oración, relación íntima con papá, confianza suficiente. Esa es mi primera piedra. No es el abogado, no es el político, no es la cuenta bancaria, no es mi amigo el de la influencia, no es el empresario, ni siquiera es mi pastor. Mi primera piedra cuando voy al campo de batalla es mi comunión con papá. Eso hace la diferencia. Y David ya la tenía. Por eso él estaba confiado. Diga conmigo, confianza suficiente. Pero hay algo más en eso. Y David tenía sus 5 piedras y una segunda piedra para David era la obediencia, la osadía. No basta con que tú y yo sepamos lo que Dios tiene para nosotros y cuánto nos ama y conozcas su perfecta voluntad para tu vida. Es que tú y yo estemos dispuestos a obedecerle. Ahí empieza ya el asunto a cambiar para muchos. Yo sé cuál es la voluntad de Dios. Yo conozco su voluntad, sé que Él me ha llamado, sé que Él quiere lo mejor para mí. Pero la pregunta para nosotros es, ¿estoy dispuesto a obedecerle? ¿A ejecutar su voluntad? ¿Yo voy a realmente honrarlo, creyendo que lo que Él me ha dicho va a funcionar a pesar de lo que yo estoy viendo? Y muchas veces allí es donde encontramos un tropiezo. Conocemos lo que Dios tiene, qué es lo que nos ha concedido, pero nosotros a veces nos demoramos en obedecer. ¿Y saben? Si nos demoramos en obedecer la dirección de Dios, la instrucción de Dios, caemos en desobediencia. O sea, toda postergación de actuar en el nombre del Señor y nos volvemos en esos negligentes, caemos en desobediencia. Por eso David corrió a prisa. David lo tenía claro. Yo lo tengo claro, yo no tengo que negociar, yo no tengo que hablar con ese gigante. Yo corro a enfrentarlo porque ya sé lo que mi papá me dijo. Eso hace la diferencia. Cuando Dios te hable, corre. Cuando Dios te da una palabra, corre. Corre, corre porque ya lo tienes. Pero a veces dudamos y decimos, no, mañana tomo la decisión. Mañana voy a hacer lo que Él me dijo que haga. Dios me dio una impresión, Dios me habló de algo en este tiempo, pero yo estoy pensando todavía como, ¿no? Digerirlo y mañana tomo la decisión y mañana hago la llamada y mañana realmente soluciono el tema pendiente y voy a resolverlo. Mañana, ya eres desobediente. El gigante ya venció. Esa tarde, David corrió, tomó sus piedras y corrió porque dijo, es ahora. Él ya me habló, es ahora. Y ejecutó y Dios lo honró. Osadía para la obediencia. Y muchos cristianos se quedan dando vueltas en la montaña y dando vueltas en el desierto, porque cuando Dios les habló, ellos no pudieron obedecer. No corrieron a la obediencia. Entonces no hubo victoria y el gigante les retuvo. La circunstancia se impuso, la trampa se impuso, el plan B se impuso. La tibieza se impuso, la manipulación se impuso, el maquillaje se impuso, pero no hubo realidad de pasar a más. No pude pasar a más, porque teniendo la palabra, no fui osado para vivirla y me quedé donde estoy. Puede ser que esté muy entretenido haciendo cositas aquí, allá y aquí más acá y subo y bajo y todo, pero sigo en el mismo lugar. Mi vida no ha cambiado de adentro hacia afuera. No ha habido un cambio fructífero, notable, de adentro hacia afuera. Quizás externamente muchos puedan ver cambios, pero lo interno sigue en el mismo lugar. Porque cuando tuve la oportunidad de romper, de ser obediente, ser osado, ser osada y quebrantar
eso con mi obediencia, el gigante hubiera caído y yo hubiera conquistado. David fue osado, le creyó a papá, se tumbó al gigante y al día siguiente era yerno del rey. Y vivía allá en la casa del rey y su familia quedó exonerada de impuestos. Al día siguiente todo cambió para David, porque fue osado, le obedeció, corrió y tuvo la victoria. Eso es lo que el Señor quiere hacer contigo. Santiago en su epístola dice en el capítulo 1, verso 22, no solamente escuches lo que Dios habla, sino que pon por obra lo que Dios ha dicho. No solamente conozcas la palabra, no solamente seamos oidores, sino que seamos también hacedores. Ahí está la diferencia. Yo puedo saber mucho de Dios. Podemos saber mucho de Dios. Dios me puede hablar todos los días. Pero si yo no estoy ejecutando, no va a haber diferencia. Sé más, puedo hablar más. Pero ¿hay prosperidad notoria, interna? ¿Hay cambio? Y esa es la diferencia. ¿Qué otra cosa hizo David? David tuvo que escuchar lo que el gigante le dijo. El gigante le dijo, oye, tú no eres contendor para mí. Tú eres pan comido, tú no eres nadie. Y David no se dejó intimidar, resistió. Como tú y yo tenemos que resistir cuando la gente se burla porque creemos en el Señor. Porque tenemos que hacer las cosas en orden. Cuando nos sometemos a la autoridad de papá. Cuando nos alineamos a lo que es moral, a lo que es limpio, a lo que es puro. Y nos mantenemos en esa línea, la gente se va a burlar de ti, se va a burlar de nosotros, pero nosotros estamos listos para resistir. Diga conmigo, yo voy a resistir. Aunque todo mi grupo social, incluyendo mi familia y la gente que más aprecio, no valoren lo que yo estoy viviendo, yo estoy preparado para resistir. Diga conmigo, yo voy a resistir. Yo voy a resistir. Y David resistió, el gigante se burló de él. Se burló, le dijo, ¿quién eres tú? Te voy a aplastar. Pero David estaba listo para resistirlo. Diga conmigo, yo sé que puedo resistir. No se dejó intimidar. Diga conmigo, no me voy a dejar intimidar. Y David usó su tercera piedra, por decirlo como ejemplo. Él comenzó a declarar lo que su papá ya le había revelado. Que tú y yo seamos capaces de declarar, de proclamar lo que Dios nos ha dicho y hacerlo a viva voz. Hacerlo con alegría, con gozo. Y entonces lo que hizo David fue profetizar y le dijo, no, mi papá, que es contra el que tú te estás levantando, con el que tú estás queriendo luchar, mi papá te va a entregar en mis manos. Y hoy te voy a cortar la cabeza. Hoy tendremos victoria. Hoy será avergonzada tu nación y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Él comenzó a declarar, a profetizar, no las circunstancias, sino lo que Dios le había dicho. Si le sacamos una foto a ese momento, y creo que en Hollywood lo podrían hacer espectacular, sería una escena en la que obviamente el pequeño David no tiene ninguna oportunidad. Ninguna oportunidad. Él era el pequeño. El abusivo era el gigante. Pero ese joven estaba llamado a vencer y tenía una palabra por encima de lo que el panorama estaba anunciando. Y eso es lo que Dios quiere, que tú y yo seamos capaces, estemos capacitados por el Espíritu Santo para llamar a las cosas que no existen, para que existan. Vamos a llamar a las cosas que no son como si fueran. Vamos a declarar no lo que ven nuestros ojos, no lo que los hombres dicen. Vamos a declarar lo que Dios ya nos reveló. Aunque no sea lo que tú y yo estamos entendiendo, nosotros vamos a declarar lo que no es como si fuera. Vamos a declarar las cosas que no son como si fueran, porque ese es el poder de alguien que está yendo por encima de las circunstancias. Estoy yendo por encima de ese gigante tiene todo para ganarme, pero yo tengo que declararle lo que Dios ha dicho. Y Dios ha dicho que tú eres el derrotado y yo soy el que tiene la victoria por encima de lo natural. Y Pablo escribe a los Romanos en su epístola, en el capítulo 4, en el verso 17, hablando de Abraham. Y dice, como está escrito, te he puesto por padre de muchedumbre de naciones, a pesar de que era un anciano, imagínense. A quien él creyó, quien da vida a los muertos y llama a las cosas que no existen como si existieran. Y saben, Dios nos llama a eso.
Él quiere que tú hables las cosas que están por encima de las circunstancias que tú y yo estamos enfrentando. Llamar a las cosas que no existen como si existieran. Yo voy a llamar ahora una victoria que no se ve y que no existe y que no aparece como lógica, la voy a llamar para que exista. Dios nos ha dado ese poder. Profetiza, declara lo que Dios ha declarado más allá de lo que las circunstancias te están mostrando. Las circunstancias mostraban que David no tenía ninguna oportunidad, pero él tenía una palabra profética. Hoy yo te voy a vencer, hoy te cortaré la cabeza, hoy el ejército de Jehová vencerá a los filisteos. Aleluya, aleluya. Y eso es lo que el Señor quiere, que profeticemos. No estés declarando el problema. No desayunes con el asunto. No desayunes con Goliat. Por favor, no lo invites a tu cama. Como matrimonio no tienes que estar hablando de lo que Goliat está haciendo. No vamos a hablar de las cosas que Goliat quiere hacer en nuestro hogar. No vamos a estar saliendo a pasear con Goliat. Nosotros no vamos a hablar de él. Nosotros vamos a hablar de lo que Dios ha dicho que va a hacer en nuestra vida y con nuestra descendencia, conforme a su palabra. Vamos a declarar lo profético, lo que Dios ha declarado para nosotros, más allá de lo que estamos viendo. Más allá de lo que estamos viendo. Y David ya lo tenía en su corazón. Y Dios quiere que tú tengas en tu corazón esa palabra. Si tú estás abierto a este reino, Dios te va a usar. Entonces quizás alguien esté necesitado de un milagro y te llamen a ti para orar. Pero tú eres alguien disponible, tú eres una persona que usa las armas de Dios, por eso te llamaron a ti. Y te van a contar que hay alguien que está desahuciado por la medicina. Pero Dios te va a dar a ti una palabra y te dirá: profetiza que se seca ese tumor. Profetiza que ese SIDA se seca. Profetiza que ese cáncer se remueve. Y tú tendrás que declarar esa palabra. Tú tendrás que ir más allá de lo que se ve, de lo que dicen los exámenes médicos. Porque Dios a ti te llamó a profetizar. Y esa es una piedra. Hay que lanzarla porque Dios hará el resto. Dios derribará a ese gigante. Aleluya. Aleluya. Bueno, hay una cuarta piedra. Estoy usando algunos ejemplos. Ayuno y oración. Van a ver algunos gigantes escurridizos. Hay algunas zorras escurridizas. Enemigos escurridizos. Tienden a hacerse pequeños, pero son grandes y causan problemas en el matrimonio, en la casa, en nuestro propio corazón. Enemigos difíciles de ubicar y de destruir. Espíritus familiares, generacionales que están arraigados en las personas y no son fáciles de remover. Y un hombre llevó a su hijo afectado como un demonio y los discípulos no pudieron liberarlo. Y dijeron: wow, no podemos ni en el nombre de Jesús liberar a este muchacho. Y el papá quedó decepcionado, así que tuvieron que correr, llevar al niño a Jesús. Marcos capítulo 9. Y cuando Jesús vio al niño, supo que el asunto era de otro calibre. Y Jesús les dice a ellos: hay cierto tipo de demonios, hay cierto tipo de arraigos familiares, espirituales, esquemas internos de familia, herencias espirituales duras de vencer. Y Jesús les dice: hay cierto tipo de género de espíritu de demonios que solo pueden ser removidos con ayuno y oración. O sea, hay niveles de dificultad. Hay niveles de dificultad. Pero el Señor nos dice con esto: pero tú tienes el acceso a esa arma. Hay cosas que no vas a poder romper y quebrantar si no ayunas y oras. Cuando hacemos ayuno no es para bajar de peso. Hacemos ayuno para entrar en mayor comunión con Dios y poder recibir la revelación, el entendimiento y la unción y romper y quebrantar lo que está activo y sabemos que nos retiene. Esa es otra arma. Y cuando hacemos ayuno quiere decir que dejamos de ponerle cuidado al cuerpo
Dejamos de alimentar el cuerpo para estar enfocados en el alimento espiritual, la conexión con el cielo, porque de ahí vendrá el poder para poder vencer eso que nos está reteniendo. Esa es un arma y necesitamos aprender a usarla porque existe la necesidad. Hay cosas más fuertes que requieren ayuno y oración. Diga conmigo, ayuno y oración. No solamente dejamos de comer para parecer más espirituales, no, lo hacemos porque necesitamos entrar más en comunión con lo espiritual. Y ahí hay un poder. Diga conmigo, ahí está el poder. Veíamos en estos días Marcos capítulo 7, la mujer sirofenicia. Esta mujer que cambió el reloj de Dios. El Señor Jesús todavía no había ministrado en Israel liberación. Y esta mujer sirofenicia lo encuentra en el camino, en su tierra, y le pide que libere a su hija. Pero el Señor le dice, no te puedo atender a ti, yo primero tengo que ir a atender al pueblo de Israel. Pero ella se postró y le adoró. Así que esa es una arma poderosa cuando nos postramos y nos humillamos a los pies de Jesús. Puedes esperar que el reloj de Dios se mueva a tu favor. Ella se postró y le clamó, lo adoró. Estaba determinada a no dejarlo ir hasta que él no le atendiera. Esa es un arma poderosa. Si quieres que algo cambie, entonces tienes que postrarte y adorarlo y clamarle y estar determinada a que eso no va a seguir siendo igual, a que eso no va a seguir siendo igual. Es otra arma. El voto es otra arma. Cuando yo me comprometo con él, cuando yo hago una promesa, un pacto con Dios, me comprometo con él. Algo específico porque estoy buscando una victoria específica. Es algo que Dios pone en tu corazón. Cuando vengo al altar con algo de mi corazón para mostrárselo a Él y decirle, Señor, este es un pacto, un voto que hago contigo porque tengo un enfrentamiento específico y me quiero ligar a ti porque sé que contigo esto va a cambiar. Pero es una revelación que Dios nos tiene que dar. Lo hizo Jacob. Jacob en Génesis capítulo 28, él estaba huyendo de su hermano Esaú. Y él dijo, Señor, si tú me guardas, si tú me das pan, vestido, si tú me bendices y puedo volver con bendición a mi tierra, Señor, de todo lo que tú me des, yo voy a diezmar. Apartaré de todo lo que tú me des para diezmarte. Fue un voto, era una promesa que le hizo Jacob al Señor. Se ligó con Dios, comprometió a Dios con su voto de obediencia y de fidelidad, y Dios le respondió. No porque Jacob le fuera a dar los diezmos, porque Dios no necesita los diezmos de él. Jacob sí necesitaba cumplir su voto y su promesa, su pacto. Pero Dios lo hizo por misericordia y porque él tuvo ese deseo de pactar, de hacer un voto con Dios. Eso también mueve la montaña, eso también mueve las dificultades, pero es una revelación. Dios tiene que ponerlo en ti. Quizás lo ponga en estos días, quizás tú descubras que necesitas poner delante de Dios algo que tú sabes que es significativo para ti, un voto delante de Él, pero eso es algo que Él revela, es algo que Él pone en tu corazón. No es algo que alguien te tenga que decir necesariamente, pero sí es un arma, porque es un arma poderosa para mover una montaña, derribar a un gigante o tirar abajo un muro. Dios nos ha dado muchas armas espirituales y vamos a aprender a usarlas para vencer. Dale ese aplauso al Señor. Gracias, Señor Jesús. Vamos a orar un momento. Señor, necesitamos descubrir cuáles son las armas. Si conocemos las armas de Dios, ya no vamos a usar las demás. Si tú usas las armas de papá, ya no necesitaremos más de las otras armas. Vamos a orar, dile, Señor, yo quiero aprender a usar las armas de Dios. Comunión contigo, Señor. Obediencia. Quiero profetizar, Señor, llamar las cosas que no son como si fueran. Quiero ir al ayuno y lo haré con alegría.
Quiero humillarme delante de ti. Quiero hacer un voto de corazón alegre, porque tú cumples. Tú eres cumplidor, Padre. Gracias, Señor. Muchas armas Dios nos ha dado. Aprendamos a usar las que Él nos enseña. Padre, te pedimos este día, enséñale a tus hijos. Enséñanos, Señor. Enseña a tus herederos a usar las armas del cielo. No usaremos las armas de los hombres, las naturales. Usaremos las armas espirituales, las que son poderosas en mi Padre. Señor, abre nuestro entendimiento, abre mi corazón, porque quiero usar esas armas, porque sé que los resultados cambiarán mi vida y la de mis hijos. Cambiaré de contexto, cambiaré de realidad, cambiaré de adentro hacia afuera, porque las armas de Dios cambian la realidad. Pídelo en este día, pídelo en este día. Dile: Señor, yo voy a buscar esas armas, Señor. Voy a buscarte, Señor. Buscaré, Señor, sintonizar contigo. Oiré tu palabra. Oiré el consejo del cielo. Pondré en práctica tu voluntad. La haré realidad. Pondré en práctica, Señor, tu palabra. Señor, iré a tus pies para adorarte. Haré voto contigo, Señor. Me aferraré a ti. En fidelidad te seguiré. Ayunaré para que seas más en mí, Señor. Lléname, Señor. Lléname, Señor. Que yo descubra, Señor, la fortaleza que hay en tus armas espirituales. Gracias, Señor. Levanta tu voz y pídelo hoy. Señor, lo haré en tu nombre. En tu nombre, Señor. En tu nombre. En tu nombre venceré. Iré en el nombre de Jesús con las armas del Espíritu y venceré el gigante. Caerá por tierra y todos sabrán que Dios está con mi matrimonio, que papá está con mis hijos, que Él hace que yo prevalezca contra el mal. Iré en el nombre de Jesús. Iré en el nombre de Jesús. Iré en el nombre de Jesús. Y se moverá la montaña. Y llamaré las cosas que no existen para que existan. Y declararé la palabra de mi Dios. Lo haré en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hasta que caiga ese gigante. Hasta que se mueva la montaña. Hasta que el muro se abra y no me impida seguirle y servirle. Gracias, Padre. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Te obedeceré, Señor. Te obedeceré y te seguiré y te honraré con mi fe. A ti, Señor. Amén y amén.